del Congreso Unidades Multidisciplinarias a la Criminalidad. Nuevamente, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho y Proyecto Grado Cero, les doy la más cordial bienvenida a esta presentación que corre a cargo del doctor Alejandro Nava Tovar. Muy bien. Brevemente les comentaré un poco acerca de la trayectoria del doctor Alejandro. Él es maestro y doctor en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. En el año de 2012 y 2013 realizó una estancia de investigación en la Universidad Christian Albrecht en Kiel, Alemania, bajo la dirección del profesor Robert Alexi. Y bueno, esta estancia de investigación fue auspiciada por el Departamento de Intercambio Académico de Alemania, y cabe destacar que sus líneas de investigación se encuentran en la argumentación práctica y jurídica, los derechos humanos y fundamentales, y en teoría y filosofía del derecho. El doctor Alejandro Nava, en conversaciones previas, pues bueno, platicamos acerca de estas inquietudes al respecto de la ausencia del discurso filosófico en la actual enseñanza de la criminología. Es por eso que él preparó una disertación titulada Filosofía, Criminología y Modernidad. Persistencia y ausencia del pensamiento filosófico en el discurso criminológico moderno. Sin más, le cedo la palabra al doctor Alejandro Nava y muchas gracias. Hola, buenos días. Antes que nada, muchas gracias a la organizadora, a Edna, por invitarme, y también agradezco mucho su presencia. Hoy estoy invitado para impartir una conferencia sobre la fundamentación filosófica del discurso criminológico en la modernidad. Es por ello que en esta conferencia haré una reflexión filosófica en torno a la criminología. Apartado primero, sobre el discurso filosófico de la modernidad. En las últimas décadas hemos presenciado una serie de procesos económicos, políticos, científicos y culturales que han transformado nuestra comprensión del mundo moderno. Dentro de esta serie de procesos y eventos, lo que hoy se menciona como globalización es mucho más que un proceso económico, cuyas dimensiones de violencia, cooperación, miseria y sufrimiento han traído nuevos y complejos retos a las sociedades modernas. Esta serie de procesos recientes a la que nos referimos corresponden a una imagen del mundo occidental que rechaza todo tipo de vestigios metafísicos como fundamento del orden social y apela a la visión de un mundo desencantado y desdivinizado y, con ello, a la secularización de los valores y las normas. El desencantamiento del mundo moderno, die Entzauberung der Welt, expresión acuñada por Max Weber y objeto de diversas interpretaciones, la usamos para referirnos a una forma de configuración de las sociedades secularizadas modernas en las que se le da una mayor prioridad al conocimiento científico que al mundo antiguo de las creencias e imágenes místico-religiosas. Este mundo desencantado y cada vez más complejo requiere de una configuración jurídica para regular tanto las acciones que se dan dentro del sistema jurídico como la reacción frente a las acciones consideradas ilegales, esto es, frente a los crímenes. Es en este punto, el de la legitimidad de la reacción estatal frente a aquellas acciones consideradas ilegales, en el que es necesario llevar a cabo una reflexión acerca del fundamento de la criminología. Esta reflexión será llevada a cabo ahora. Aunque pareciera que el discurso criminológico siempre ha existido, ya que donde ha habido derecho penal también existía un discurso legitimador en torno a sus alcances, no fue sino hasta el siglo XIX en el cual surge la criminología. El nacimiento de la criminología como ciencia de la experiencia, una Erfahrungswissenschaft, comienza a finales del siglo XIX, un tiempo en el cual la ciencia hizo posibles notables avances técnicos, en el que la verdad es cuestionada, no creída, y tuvo como lugar de nacimiento la cárcel, tal y como el hospital lo fue para la medicina. La palabra compuesta criminología, atribuida al antropólogo francés Paul Topinard, fue utilizada como concepto fundacional por el jurista italiano Rafael Garofalo en su obra Criminología de 1885. Esto no implica, sin embargo, que no existieran esfuerzos previos para determinar en qué consisten las conductas desviadas y la respectiva reacción estatal, sino que carecían de la sistematización de saberes en torno a la criminología que más tarde surgiría en el siglo XIX. De acuerdo con Zaffaroni, la primera teoría criminológica, por desgracia, fue la demonología. Inicio nada fácil de admitir para los criminólogos, ya que, si bien es cierto que no es una partida de nacimiento prestigiosa asumir como origen la legitimación de la combustión de mujeres por toda Europa, lo cierto es que ninguno de nosotros eligió a sus antepasados. De entre todos los tratados demonológicos dedicados a la caza de las brujas, ninguno tuvo mayor impacto que el Malleus Maleficarum o el martillo de las brujas,
publicado en 1484 por Jacob Sprenger y Heinrich Krömer. Obra de referencia obligatoria para los jueces y magistrados que castigaban a las mujeres etiquetadas como brujas, cuya estructura constituyó un programa fundacional de la legitimidad del poder punitivo, en tanto integró la criminología, al derecho penal, la penología, al derecho procesal penal y la criminalística. Toda esta estructura al servicio del discurso punitivo misógino. De esta manera, la criminología en sus orígenes fue una disciplina misógina, en tanto que solo las féminas, minus, menos C, eran las que hacían pactos con Satanás. No obstante, frente a este discurso criminológico, también vendría la reacción crítica por el poeta Friedrich Spee. En 1631 fue impresa la obra Cautio Criminalis, en la cual Spee arremetería contra la selectividad criminalizante del poder punitivo, el cual recaía sobre las mujeres, y los procedimientos inquisitoriales de su tiempo, los cuales dejaban en total indefensión a las mujeres etiquetadas como brujas. Aunque Spee no dudaba de la existencia de las brujas, sí dudaba de la forma en la que la culpabilidad de estas era demostrada procesalmente, es decir, cómo era comprobada la culpabilidad mediante la tortura. Las tesis normativas de la obra de Spee, poco reivindicadas por los historiadores del castigo, encontrarían un desarrollo posterior en las obras de Jean-Paul Marat, Christian Thomasius y, sobre todo, en la obra del marqués César Beccaria. Bueno, a continuación tengo una edición, la primera edición del Cautio Criminalis de Friedrich Spee, una obra que, por cierto, no se ha traducido al español y que yo creo que si se hiciera una traducción al español podría ser una valiosa contribución al estudio de la criminología. ¿En qué idioma está? En alemán. Es una edición de latín que primero escribió y luego se hizo la traducción al alemán con otro nombre para evitar que Spee fuera también llevado a la hoguera. Beccaria, filósofo y jurista, con base en el contractualismo de Locke y Montesquieu, llevará a cabo una crítica demoledora a la desproporcionalidad de las penas y, basándose en el principio de legalidad, atribuido a Ansel von Feuerbach, el padre de Ludwig Feuerbach, sostendrá que toda pena que no se deriva de la absoluta necesidad es tiránica. De tal modo, podemos decir que el Maleus Maleficarum constituyó un programa fundacional de la legitimidad del poder punitivo inquisitorial. El Maleus Maleficarum lo pueden encontrar en cualquier librería sobre ocultismo, creo que es el lugar donde debe estar. Mientras que la Cautio Criminalis presentaría el programa fundacional de la legitimidad del poder punitivo crítico. En ese sentido, Zaffaroni ha hecho explícita la necesidad de fundamentar un programa de criminología cautelar basado en Spee. Aunque la historia de la criminología, en tanto ciencia de la experiencia, sitúa su origen a finales del siglo XIX, lo cierto es que desde antes, la reflexión en torno a la conducta desviada y la respectiva reacción estatal y social ya había sido estudiada de forma no sistemática por juristas y filósofos, lo cual implica reconocer la importancia de estos últimos en el pensamiento criminológico. El problema no es menor. Tal vez la confusión consista en que el hecho de que la reflexión criminológica en cuanto a ciencia pueda rastrearse a finales del siglo XIX no implica que no existieran reflexiones previas en torno al crimen y el castigo. Así como la gran mayoría de los filósofos occidentales, sin ser penalistas, han dedicado reflexiones en torno a los conceptos básicos del derecho penal, también dedicaron interesantes reflexiones en torno al crimen, el criminal, el verdugo y el juez. Esto será analizado ahora. Apartado número 2. La filosofía política y los orígenes del pensamiento criminológico. A pesar de la amplia bibliografía en torno a la criminología, pocos autores han intentado rastrear los orígenes de la criminología fuera del marco histórico y epistemológico tradicional. No es que los crímenes no existieran desde antes, sino que no habían sido explicados de manera sistemática, ideal que fue perseguido hasta el siglo XIX. La criminalidad y la reacción estatal han existido desde los comienzos del derecho penal, ciencia jurídica encargada de legitimar e institucionalizar el castigo. Si esto es correcto, entonces la criminología, de manera implícita, existía en los discursos punitivos. Estos no podían existir sin una orientación política respecto a qué delitos perseguir y no perseguir, y cómo castigar y cómo no castigar. Es por ello que la política criminal era la que le daba legitimidad al discurso punitivo. La criminología existía desde que el concepto fuera acuñado por Topinard. El poder político siempre trae consigo un poder punitivo, y este siempre está respaldado por un discurso legitimante. Dicho de otro modo, en palabras de Zaffaroni,
Por más que los manuales tradicionales no consideren a los penalistas y filósofos del iluminismo como criminólogos, sin duda que también hacían criminología. Esta visión encuentra un fundamento en la visión normativa del concepto, naturaleza y tareas de la filosofía política. La filosofía política, entendida como aquella disciplina dedicada a la explicación y comprensión de la praxis política, en la medida que revela las causas y razones de la acción política, sentó las bases de la legitimidad del poder político como de la respectiva crítica a este. Distintas visiones del pensamiento político consideraron el fenómeno del crimen y de la reacción estatal como criterios de legitimidad del poder del Estado, ya sea de posturas absolutistas como la de Hobbes, utilitaristas como la de Bentham, contractualistas como las de Rousseau o Locke, o racionalistas como las de Kant y Hegel. El fenómeno del crimen ocupó parte de sus reflexiones filosóficas. En buena medida, del tratamiento del delincuente por el delito cometido dependería la legitimidad estatal. Esto es, en el tratamiento del criminal veríamos otro criterio de distinción entre el Estado racional y el Estado absolutista, o entre el poder de la razón y las razones del poder. De esta reflexión podemos deducir lo siguiente. El pensamiento filosófico no elaboró un conjunto de saberes sistemáticos en torno a la criminología, porque esta no era parte del conjunto de saberes de sus respectivos tiempos. Ya Hegel sostenía que todos somos hijos de nuestro tiempo, y las reflexiones filosóficas en torno al crimen y el castigo también son parte de esto. No obstante, las consideraciones filosóficas en torno al crimen, como podrían ser los conceptos de crimen, castigo, delincuente, verdugo y víctima, sí contribuyeron a fundamentar los futuros saberes sistemáticos que surgirían a finales del siglo XIX por la academia propiamente criminológica. Es así como el discurso filosófico es incorporado de manera implícita a los presupuestos epistemológicos de los fundadores del discurso criminológico. En efecto, ¿cómo establecer una reflexión normativa en torno a la criminología sin considerar la reflexión filosófica misma? ¿Puede llevarse a cabo una reflexión puramente descriptiva del crimen, sin intento alguno de analizar las razones para la acción de los sujetos? ¿Acaso la reflexión sobre el castigo estatal no requiere de justificación alguna? El pensamiento filosófico terminó pavimentando el camino a la futura reflexión académica criminológica. Pero ahora la legitimación del pensamiento criminológico estaría enfocada en establecer el carácter propio de la criminología como ciencia, a partir del ideal de sistematicidad, esto es, de cientificidad. Ahora es tiempo de que la criminología como tal explique por sí misma su objeto. Apartado tercero, la conformación del pensamiento criminológico contemporáneo. Como la demonología y otras aberraciones raramente serán consideradas parte de los inicios del pensamiento criminológico, expondré la génesis del pensamiento criminológico como ciencia, el cual también incluye enfoques que no varían mucho de la demonología. El llevar a cabo una genealogía del pensamiento criminológico en este punto no es posible y tampoco necesario. Basta con señalar ahora cómo fueron formándose los distintos enfoques criminológicos. Un vistazo al pensamiento criminológico, que abarcaría, según la concepción oficial, desde la obra de Garofalo hasta la New Penology, mostrará una constante compartida por todos los enfoques. La criminología es una ciencia interdisciplinaria con un cuerpo de saberes jurídicos y no jurídicos, y en el que los criminólogos han ejercido diferentes funciones. Esas constantes serán explicadas a continuación. Inciso A. La criminología como ciencia interdisciplinaria. La criminología es una ciencia social internacional e interdisciplinaria. El carácter interdisciplinario estuvo desde el comienzo. Si bien la criminología tuvo como lugar de nacimiento las cárceles, siempre estuvo asociada a otras ciencias para fundamentarse como una de ellas. Y así como el concepto de criminología se asoció a otras ciencias, dando origen a la biología criminal, la sociología criminal y la psicología criminal. Las diversas disciplinas sociales crearon, en términos generales, concepciones naturalistas, sociológicas y psicológicas del criminal. Estas diversas formas de comprender el crimen, algunas más criticables que otras, también permitieron la división de diversas subdivisiones criminológicas, como la fenomenología criminal, la etiología criminal, la penología, el análisis institucional, es decir, el análisis de la policía, los jueces, los ministerios de policía, la psiquiatría y la psicología forenses, la estadística y la política criminal. Apartado B. La criminología como parte de un conjunto de saberes penales no jurídicos. También la criminología, ciencia interdisciplinaria, suele enseñarse solamente en las facultades de Derecho, si bien sus saberes no solo se reducen a los jurídicos, y, en ciertos casos, se echa de menos que la enseñanza de la criminología no se considere como una materia curricular en otras ciencias sociales, como la psicología,
la sociología o la antropología, el trabajo social o la filosofía. Hans-Peter Schwink considera que las ciencias penales que guían a la política criminal se dividen en jurídicas y no jurídicas. Por una parte, las ciencias criminales jurídicas están constituidas por el derecho penal y el derecho procesal penal respectivamente, mientras que las ciencias criminales no jurídicas están constituidas por la criminalística y la criminología. No obstante, la criminología suele mantenerse en las academias de derecho. Apartado C. La criminología y las funciones del criminólogo. Günther Kaiser distingue 5 tipos de comportamiento de los criminólogos. Número 1, el observador, quien describe las cosas. Número 2, el teórico, quien explica las relaciones. Número 3, el ideólogo, quien argumenta a favor o en contra de un estado de cosas y presenta propuestas acerca de cómo deberían ser estas. 4, el práctico, quien ayuda a determinar cómo deberían ser estas relaciones. Y el quinto, número 5, el metodólogo, quien cita los tipos de comportamiento previos. De estas funciones, la del ideólogo contiene premisas que fácilmente pueden considerarse como normativas o descriptivas. Es decir, este se encarga de fundamentar cómo debería ser la criminología, funciona con un claro trasfondo filosófico, en tanto usa un lenguaje normativo. De esta visión integral e interdisciplinaria de la criminología, sorprende que el pensamiento filosófico no sea considerado de manera más explícita por los teóricos de la criminología en sus más diversas vertientes. Esto, vuelvo a repetirlo, es extraño en virtud de que el estudio de la criminología no se reduce a analizar la causalidad del crimen de manera puramente empírica, sino que también es una labor analítico-conceptual y normativo-crítica. Bueno, a pesar de que el pensamiento filosófico no es mencionado con frecuencia, existen incursiones filosóficas en el pensamiento criminológico. A continuación, en el apartado cuarto, hablaré de 2 incursiones filosóficas en la criminología: Gustav Radbruch y Michel Foucault. La incursión del pensamiento filosófico en el criminológico ha estado presente gracias a la influencia de la criminología crítica y la sociología del castigo. Si analizamos la historia del pensamiento criminológico, es posible encontrar 2 posturas que han intentado explicar las causas del crimen. Por un lado, reflexiones de carácter psicológico, o algunas hasta biologicistas, y otras de carácter sociológicas y críticas. Respecto a la segunda es en la que nos centraremos a continuación. El carácter reflexivo de la criminología crítica nos ha permitido llevar a cabo un análisis profundo del universo de significados del imaginario criminológico. Autores como Durkheim, Rushdie, Harman, Merton, Sutherland, Garfinkel, Goffman, Lemaire, Becker, Sykes, Matza, Berger y Lockman, Hulsmann, Christie, Mathisen, Quine, la lista es grande, Cohen, Garland y Fritz Sachs, primer sociólogo en ocupar una plaza en criminología en Alemania, han contribuido decisivamente al estudio de la criminología, desde las concepciones básicas hasta el análisis de otras variables que habían pasado desapercibidas por el discurso criminológico previo. Y es que, en efecto, el análisis de la criminología no podía reducirse a los elementos inmediatos, esto es, al crimen y a la reacción estatal. La reflexión crítica de estos y otros autores nos hizo pensar en todo un universo de significados que estaba detrás de las políticas criminales tradicionales. Detrás del crimen se encontraba una construcción social de este, que formulaba qué es o no es un crimen, o qué debería o no debería serlo. Detrás de la imagen del criminal se encontraba una concepción de normalidad o anormalidad sostenida por un enfoque etiquetado producto de ciertos prejuicios sociales. Mencionado por anterior, detrás de la reacción estatal también había una reacción no estatal, pero punitiva, una reacción estigmatizante y reforzadora del castigo. Detrás de los delitos y las penas hay un discurso político criminológico que visibiliza unas conductas, estigmatiza a determinados grupos, promueve el castigo hacia otros y introduce las penas apelando al pánico social. Mientras que, por otra parte, invisibiliza otras conductas, protege a ciertos grupos y suprime o reduce el castigo a estos. En otras palabras, esta reflexión supo ver lo que los tradicionales enfoques se negaban a ver cubrir mediante un discurso aparentemente científico. Detrás de toda concepción criminológica opera un discurso punitivo verticalizante asociado a una determinada ideología. Dentro de esa aproximación crítica destacan 2 filósofos que, sin ser criminólogos propiamente, contribuyeron a pensar a la criminología de una forma diferente a como era pensada por el discurso previo. El primer filósofo del derecho del siglo pasado que dedicó una obra completa a la criminología fue Gustav Radbruch. Radbruch, quien es considerado el segundo filósofo alemán del derecho más importante del siglo XX. Bueno, los que estudian derecho sabemos que es muy importante Radbruch debido a la importancia de sus obras que abarcan
del Tratado de Filosofía del Derecho de 1932, la famosa Rex Philosophiae, hasta sus escritos del periodo de posguerra, siendo el escrito más famoso Arbitrariedad Legal y Derecho Supralegal. También dedicó parte de sus reflexiones a la criminología. Radbruch desarrolló, bajo la influencia del criminólogo y penalista Franz von Liszt, a quien conocí en un seminario en Berlín, elaboró sugerentes reflexiones en torno al derecho penal, como la biografía de Paul Johann Feuerbach y la historia de la criminología, una obra que ahora nos ocupa. Por cierto, aquí tengo el ejemplar de Historia de la Criminalidad, un ejemplar que tampoco está traducido, y eso es porque los expertos en la obra de Radbruch, bueno, se la pasan solamente diciendo mitos de él, y todo su pensamiento jurídico, y han olvidado su pensamiento criminológico. Historia del castigo, ensayo de una criminología histórica, Geschichte des Verbrechens, publicada en 1949, escrita conjuntamente por Heinrich Pina y Radbruch mismo, intentó ser la versión del análisis histórico-criminológico de Luke Owen Pike, Historia del crimen en Inglaterra. Esta arqueología criminal que analiza el fenómeno de la criminalidad y las penas desde los tiempos de la obra de Tácito, Germania, hasta los tiempos de Goethe, considerada por Radbruch mismo una parte más de la historia cultural, de la cultura Geschichte, que del derecho penal, contribuyó al estudio de la dinámica criminal en la historia, es decir, a la comprensión de los crímenes y las penas como parte del espíritu del tiempo. Esta arqueología criminológica, escrita por el filósofo del derecho, sobre el que se han escrito innumerables mitos en la filosofía jurídica, basta ir a los eventos de filosofía del derecho para escuchar cuestiones sorprendentes sobre Radbruch, sentó las bases de la reflexión histórico-filosófica y también las bases teóricas de Alessandro Baracca, uno de los fundadores de la criminología crítica italiana, quien también era un filósofo del derecho y compilador de 2 de los 20 tomos de la obra de Radbruch editados por Arthur Kaufmann, dedicados a sus escritos políticos. Por desgracia, la fama del Radbruch filósofo del derecho y las constantes malinterpretaciones de su pensamiento todavía mantiene opacado el pensamiento del Radbruch criminólogo. El otro filósofo que ha escrito una arqueología histórica del poder punitivo y obra fundacional del programa criminológico crítico es Foucault, pensador que no necesita introducción alguna. El análisis del poder punitivo, llevado a cabo por Foucault, replanteó radicalmente las concepciones tradicionales en torno a los sujetos criminales y las formas de control social existentes en las sociedades modernas, a tal grado que, según Cohen, escribir actualmente sobre el castigo y su respectiva clasificación sin considerar a Foucault es como hablar del inconsciente sin hablar de Freud. Aunque Foucault no escribió esta obra con la intención de replantear los saberes sistemáticos del mundo criminológico, ya que, en palabras de vigilar y castigar, cito a Foucault, debe servir de fondo histórico a diversos estudios sobre el poder de normalización y la formación del saber en la sociedad moderna, no es menos cierto que esta obra atrajo el interés de los criminólogos y penalistas por esta reflexión filosófica en torno a su objeto. Como es bien sabido, Foucault retomó el modelo arquitectónico de Bentham para caracterizar la forma de ejercicio del poder en el Estado moderno, que sin tener características puramente judiciales, ejerciera un control disciplinario que corrigiera los defectos de los sujetos, adentrándonos así en la era de la ortopedia social. Todo esto es posible mediante la metáfora más acabada del discurso punitivo y el control social, el panóptico, forma arquitectónica que permite un tipo de dominación del espíritu sobre el espíritu, un poder institucional que vale tanto para las escuelas como para los hospitales, las prisiones, los reformatorios o las fábricas, o bueno, también las conferencias sobre criminología, pero bueno. Esta utopía del encierro permite perfeccionar el ejercicio microfísico del poder debido a la triple dimensión del panóptico: vigilar, controlar y corregir, una forma de poder que, cita Foucault, no es judicial ni médico, un poder de otro tipo que yo llamaría provisoriamente y por el momento poder de normalización. Este poder de normalización naturaliza el poder psiquiátrico psicológico en el discurso punitivo al determinar quiénes entran en la categoría de normalidad y quiénes en la respectiva categoría de anormalidad. La arqueología Foucaultiana del poder de normalización desnudó las prácticas punitivas explícitas e implícitas en las sociedades modernas. En otras palabras, en la obra de Foucault veremos una crítica radical a las instituciones carcelarias, especialmente a la racionalidad punitiva de los sistemas jurídicos modernos, a la construcción de lo normal anormal y a la aparición del poder psiquiátrico y del respectivo principio de peligrosidad como principio fundador del derecho. No obstante, algunas obras sobre criminología no le eran ajenas a Foucault, ya que conocía la obra de Roger Kirchheimer, a la que se refiere como un gran libro, aunque solo lo citó una vez en Vigilar y Castigar. Bueno, los que saben de Foucault saben que él
escribía mucho y citaba muy poco. Y también estaba informado respecto al abolicionismo de Hülsmann, si bien su posición frente a esto es un poco ambigua. Los criminólogos críticos y los juristas encontraron en Foucault a un colega más. La criminología crítica italiana, con autores como Pavarini, Melosi y Barata, quien también había sido influido por Foucault, por Radbruch, así como la New Penology americana, con autores como Philly, Simon, y el realismo criminológico de izquierda, con autores como Lea, Young, Walton y Taylor, retomarán las reflexiones de Foucault y lo llevarán por nuevos senderos. Sin embargo, el pensamiento de Foucault en torno al fenómeno criminal no está exento de críticas por parte del discurso criminológico, ya sean sus aspectos históricos, valorativos respecto al castigo, o aspectos que remiten a lo que yo he llamado el síndrome de Foucault, y que son mantenidos por sus seguidores, criminólogos y no criminólogos. Empero, esto no demerita en modo alguno la influencia filosófica en el estudio de la criminología, y desde no ser por Foucault, la criminología será menos reflexiva de lo que es ahora, bueno, sería más aburrida. Radbruch y Foucault, y en menor medida Barata, cuentan como filósofos cuyas reflexiones sobre el pensamiento penal y criminológico persisten en el discurso criminológico moderno. De esta manera es posible sostener que la filosofía, especialmente la filosofía práctica, moral, política y jurídica, ha tenido una influencia innegable en las bases del pensamiento criminológico, sobre todo si consideramos que los clásicos del pensamiento filosófico llevaron a cabo discursos críticos en torno a los límites del poder punitivo. Estos argumentos parecen sustentar la persistencia de la reflexión filosófica en el ámbito criminológico, al menos la persistencia implícita. Por desgracia, este tipo de pensamiento ha sido de poco interés para los especialistas en este ámbito, debido a dos razones que explicaré con mayor detalle. La primera reside en el interés de los criminólogos en cuestiones empíricas, asociadas con la metodología de la moderna ciencia política americana. Esta aproximación, desarrollada a mediados del siglo pasado, propuso el uso de métodos cuantitativos y formales para comprender lo político. Esta metodología empírica, en clara contraposición a las reflexiones normativas, influyó en los estudios de política criminal, los cuales ahora se enfocarán más en aspectos comprobables, en los datos duros, y respecto a la prevención y castigo de las conductas desviadas, que en sus fundamentos. Esta reducción de la ciencia política y de la comprensión de la doble naturaleza de la política ha sido denunciada tanto por un defensor previo de este enfoque como Giovanni Sartori, como por otros autores que la han llamado la pequeña ciencia, o hasta otros que han considerado este enfoque, con algunos argumentos sólidos y otros no tantos, como la muerte de la ciencia política. Este tipo de enfoques antimetafísicos y cuantitativos son los que han seguido diversos criminólogos, quienes en busca de la comprensión de su objeto han terminado por capitular ante la tiranía de las estadísticas, las cuales no hablan por sí solas. La segunda razón sobre la ausencia del discurso criminológico en la criminología contemporánea reside en el escaso interés de muchos filósofos y teóricos sociales respecto a esta. La criminología es una disciplina con una suerte un tanto extraña. No es una ciencia puramente jurídica, pero se estudia mayormente en las academias de derecho, y esto es causa del desinterés de los estudiosos de otras ciencias sociales. No obstante, para los juristas la criminología suele ser una ciencia bastante psicológica o sociológica, mientras que para los sociólogos o psicólogos suele ser una ciencia bastante jurídica. Es, precisamente, el enfoque interdisciplinario el que permite ver a la criminología como un conjunto de saberes que propician la inclusión de nuevos enfoques y teorías para facilitar su comprensión. El problema acaso es que la criminología, al formar parte de la formación académica de los juristas, termina por compartir diversos prejuicios de la academia humanista respecto al derecho. Esto es, diversos filósofos y humanistas consideran a la criminología como una ciencia que justifica la represión estatal mediante mecanismos formales, parte del síndrome de Foucault. Efectivamente, la criminología tiene un pasado muy oscuro. En la Edad Media comenzó con la combustión de mujeres, durante el neocolonialismo ofreció un discurso que reforzó los irracionales prejuicios estéticos acerca del estereotipo criminal y, con ello, la idea de una peligrosidad sin delito, con el objeto de reprimir y eliminar a rebeldes y críticos de las injusticias neocolonialistas, y ahora es ejercida mediáticamente contra el enemigo de la sociedad en turno. Pero esto no suprime la importante labor de todos aquellos criminólogos que han dedicado sus investigaciones a la crítica del uso desnudo de la violencia legal como, dijera Jacques Derrida, fundamento místico de la autoridad. Es claro que el estudio de la criminología constituye una reflexión interesante en términos académicos, pero también para la comprensión de las patologías sociales contemporáneas. Ahora bien, ¿cuál es el estado actual de la reacción social estatal frente a la criminalidad de la modernidad? Apartado quinto,
la criminología mediática como patología moderna. Aunque siento algo de molestia al llamarle criminología mediática a la construcción mediática de los prejuicios clasistas y racistas en torno a la criminalidad, por ahora seguiré esta concepción de Zaffaroni. El discurso filosófico de la modernidad ha intentado dar cuenta de la legitimidad de nuestra concepción moderna de la razón al reconocer el crecimiento de la pluralidad de concepciones del mundo y del fin de los grandes relatos, de los Große Sammlungen. La búsqueda constante de criterios de legitimidad también ha asumido la forma de crítica de las patologías modernas. Una de las patologías a las que deberían dirigir su atención los criminólogos y filósofos es hacia la construcción mediática llena de prejuicios respecto al delincuente, la víctima y el verdugo. Esto es, hacia la criminología mediática. Por una parte, la criminología mediática, al hacer uso de un lenguaje médico, incita a la sociedad civil a creer que existe una guerra contra un enemigo común, el cual es escogido entre los sectores más excluidos de la sociedad. Mediante prejuicios clasistas o raciales, es construido mediáticamente un estereotipo criminal para identificar a un supuesto enemigo al que se le debe castigar para calmar el pánico social. Las constantes noticias amarillistas muestran crímenes visibles y grotescos que provocan en la sociedad un desprecio total hacia la vida de los delincuentes. Y cuando se muestran ejecuciones sin proceso, enfrentamientos entre militares con delincuentes, buena parte de la sociedad suele celebrar estas masacres como una batalla más ganada en esta guerra en contra del delincuente, quien suele ser generalmente un hombre de bajos recursos que vive en zonas marginales y presta una visión del mundo en el que la muerte se ha vuelto un acontecimiento rutinario. Por otra parte, así como los medios crean un estereotipo del delincuente, enemigo al que debe eliminarse con todos los medios legales y extralegales, también es creado un estereotipo policial militar cargado de prejuicios clasistas y raciales por parte de un sector considerable de la clase media, inclusive también del sector estudiantil. De este modo, un grupo amplio de la sociedad civil le aplica un etiquetamiento negativo al sector policial, como lleno de personas corruptas, violentas, incultas y con un estatus de infrahumanos, cerdos represores, puercos y granaperros y demás cosas. Bueno, granaperro no sería una ofensa, ¿no? Si el perro es el mejor amigo del hombre. Pero bueno. Estos estereotipos negativos se ven alimentados no solo por la evidencia empírica de acciones reprobables de algunos miembros de los cuerpos policíacos, sino por la serie de entretenimiento que crean una imagen indeseable de este sector estigmatizado. De esta manera, lo único que le queda a los cuerpos policíacos es asumir el etiquetamiento social que le imputan los medios de comunicación y buena parte de la sociedad civil, algo así como la self-fulfilling prophecy de Merton. Sobre este grupo, puedo decir que comparte el mismo problema del estereotipo del criminal común. No son culpables en sí, sino que la culpabilidad de ellos reside en pertenecer a una clase social indefensa frente a los ataques mediáticos y olvidada por buena parte del discurso pacifista académico y de la sociedad civil. Finalmente, también se crea y explota el sector victimizado, que termina por justificar las medidas más autoritarias en contra del enemigo. Es fácil ver cómo las víctimas del delito son utilizadas por los medios para mostrar sus desprecios de los delincuentes y justificar así autoritarias propuestas legislativas como la siempre infame pena de muerte o políticas criminales totalmente represivas como la tolerancia cero, basada en el famoso artículo Ventanas rotas de Wilson y Helling, y que bueno, Giuliani nos vino a vender para desmantelar a la banda de Tepito. Bueno, en países en los que la distribución de la riqueza es muy desigual, es frecuente que los índices de victimización aumenten en las zonas de concentración urbana más excluidas de la sociedad, mientras que las zonas más lujosas pueden reclamar una mayor seguridad pública o hasta pagar costosos servicios de seguridad privada. Pero en el caso de que una víctima del delito sea parte de las clases sociales más fuertes económica y políticamente, la exigencia de justicia aumentará hacia esta, mientras que las exigencias de las víctimas de los sectores desaventajados quedarán en el olvido, esto es, archivadas en algún librero del Ministerio Local de Justicia. Ante esta situación, la criminología mediática propone como solución un discurso punitivo que, lejos de atacar buena parte de las causas del crimen, solo justifica la selectividad de este. El imaginario punitivo termina así enfocándose en los delitos más visibles de la sociedad, mientras que otros son invisibilizados. De esta manera, la criminología mediática incorpora los elementos más negativos de los anteriores discursos punitivos, como la demonología, la desproporcionalidad de la reacción estatal, el etiquetamiento social y jurídico a grupos marginales, la invisibilización de los delitos por parte de grupos privilegiados, y promueve así una paranoia masiva ante la cual buena parte de la sociedad puede caer. Estamos ante un problema grave respecto al cual el discurso filosófico debería aspirar a una participación más activa para reflexionar en torno a los problemas analítico-conceptuales y crítico-normativos de la criminología contemporánea. Es por ello que ese tema hablaremos en la última sección de esta conferencia. Apartado sexto, persistencia implícita o ausencia explícita del discurso filosófico en la criminología contemporánea.
Los criminólogos críticos han contribuido de modo decisivo a cuestionar el discurso punitivista actual. Autores contemporáneos como Bacwan y Morrison cuentan como una muestra de reflexión normativa dentro del discurso criminológico contemporáneo. Sin embargo, una reflexión criminológica acompañada de presupuestos filosóficos explícitos contribuiría a llevar a cabo una crítica más sólida de estos proyectos. Después de todo, la filosofía, en tanto que es pensamiento sobre pensamiento, dirige sus argumentos hacia los fundamentos de los grandes cuestionamientos universales. En ese sentido, puedo afirmar que en Latinoamérica hemos tenido en la obra de Zaffaroni a un criminólogo cuyo interés por el pensamiento filosófico seguramente le ha ayudado a ver nuevas rutas en los caminos tradicionales de la criminología. Durante esta conferencia he utilizado en diversas ocasiones el concepto de filosofía, pero no he dicho en qué consiste esta. Si bien me he referido a su propiedad acaso más general, la reflexividad, la cual debe ser reflexión sobre preguntas fundamentales y debe ser de índole sistemática, no he dicho en qué consiste. Aunque esta es una labor difícil y podría ser motivo de otra conferencia o algún libro, me conformaré con la siguiente definición dicha por el filósofo del derecho más importante de nuestro tiempo, mi querido Robert. La filosofía es la reflexión general y sistemática sobre lo que existe, lo que debe hacerse o es bueno, sobre cómo es posible el conocimiento acerca de estas dos cosas. Este concepto de filosofía es adecuado para relacionar a la filosofía con la criminología. En cuanto a la primera, puede contribuir a clarificar qué es la criminología, cuál concepción de esta es más buena que otras, y cómo es posible el conocimiento acerca de lo que es y debería ser esta. Si mis argumentos son correctos, entonces esa persistencia implícita del pensamiento filosófico en el discurso criminológico bien podría hacerse más explícita para bien de esta ciencia tan importante para las sociedades modernas. Estamos, entonces, ante un discurso persistente, aunque de manera implícita. Hoy más que nunca es necesario que la política criminal, que promueva la conducta disciplinada y el control social, no solo se concentre en castigar a los delincuentes, función gubernamental que me parece muy importante, sino en socializar e integrar a los jóvenes, lo cual implica un trabajo de justicia social y educación moral más que de política criminal, ya que el derecho penal por sí solo es incapaz de crear las condiciones de mantenimiento de la sociedad civil. Y si no nos queda otra opción más que castigar a los delincuentes, ¿qué mejor manera de hacerlo que tratarlos de acuerdo con el mandato hegeliano de ser persona que tratar al otro como persona? De manera que el autor de un delito solo responda por su culpabilidad ante el sistema punitivo y no por la peligrosidad que represente para el sistema social. De este modo, la pena impuesta al delincuente se fundamentará solo mediante la legitimidad del orden mismo para cuyo sostenimiento se impone. ¿Conclusiones? Espero que esta conferencia, además de sintetizar buena parte de mi visión de la criminología, haya contribuido a despertar el interés de crear un vínculo más explícito entre la filosofía y la criminología. Tal vez los criminólogos no se volverán filósofos, ni los filósofos criminólogos, pero no estaría mal que ambos ámbitos coincidan en algunas reflexiones, ya que la legitimidad de la criminología en la modernidad es un tema de interés para todos. Al menos Radbruch y Foucault así lo han visto. El mundo globalizado ha traído nuevas libertades e inseguridades, y el discurso punitivo sigue invocándose como la solución para todas las emergencias, aun y a pesar de que ninguna ha resuelto. Es por ello que una criminología cautelar, guardiana de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho, es más necesaria que nunca. La legitimación del discurso criminológico ha terminado develando así como otra tarea pendiente del siempre inacabado discurso filosófico de la modernidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nava. Bueno, ahora tenemos tiempo para algunos comentarios, algunas preguntas que tengan los asistentes. ¿Sí? Oye, pues yo también. Sí. Y las pone ahí mismo. A lo mejor gracias. Te felicito, está muy bien Gracias. tu conferencia. Cuando mencionas el panóptico, Sí. en las cárceles, bueno, aquí tenemos el Archivo General de la Nación, Bueno. que fue la primera cárcel con este sistema. Y verdaderamente se para uno en el centro, seguramente muchos de los que están aquí han ido, y los que no conozcanlo vale la pena. Un buen tour guiado, ¿no? Y pueden controlar todo desde ahí, parados en el centro. Y luego a cierta altura, como estaba en su origen, Sí. los policías que estaban tenían controlado todo, ¿no? Bueno, nada más era eso. Sí. Y algo que quisiera agregar cuando tú dices que no ha funcionado este asunto del derecho penal, de lo punitivo,
con el delincuente, entonces requeriría una justicia social y una educación. Qué difícil. No nada más va por ahí. No. Este sistema neoliberal, este sistema económico ha producido muchos pobres. Este es un serio conflicto en cualquier sociedad, y es más, está en todo el mundo ahorita, tronando, porque ha producido demasiados pobres. Y los jóvenes no tienen... a los jóvenes son los que han quedado peor excluidos de este sistema. No hay, los ninis que le llaman, no tienen nada. Y los otros que estudian salen y no consiguen trabajo o les pagan unos sueldos de miseria. ¿Y cómo vamos a encontrar una solución? Estos jóvenes con mayor preparación pues serán más hábiles para entrar a la delincuencia. Porque no nada más es porque tengan una inclinación hacia lo ilegal, sino la misma sociedad los va empujando. Está tan difícil. No sé, no le encuentro salida a esto. Pero me encantó tu ponencia y felicidades, y no sé quién quiera. Bueno, si pudiera hacer algún comentario sobre eso. Primero que nada, muchas gracias por tus comentarios. Yo creo que es un tema terrible en la modernidad. Autores contemporáneos como Wayne Morrison o Luc Vaquan, así como uno de los primeros trabajos de criminología, como fue el trabajo de Pena y Estructura Social de George Rousseau y Horkheimer, un trabajo que, por ejemplo, cuando todo Adorno, el fundador de la Escuela de Frankfurt, vio el trabajo, digo, esto no es pensamiento filosófico, lo mandó con Edwin Sutherland a Estados Unidos. Fue un trabajo que hizo una relación muy interesante entre las sociedades de mercado y el sector cognitivo. Yo no niego que existan personas que puedan cometer delitos debido a ciertos problemas psicológicos, pero me parece que en la modernidad la ausencia de oportunidades para los jóvenes tiene un factor preponderante en la producción de crímenes. Es algo que no podemos negar. Autores como Wayne Morrison, Vaquan, así como otros autores, yo creo que aquí los que han leído sobre criminología crítica han visto que tanto Dario Melossi, Massimo Pavarini, Alessandro Barata habían hecho una relación entre la sociedad capitalista actual y los números de delitos. Entre cárcel y fábrica hay muchas relaciones, pero no solamente entre eso, sino entre el mercado de trabajo y la ausencia de posibilidades para los jóvenes. Es un poco como retomar ciertos postulados de la sociología del delito de Robert Merton. Robert Merton señalaba que entre los bienes culturales a los que debemos tener acceso, los fines y los medios legales, no podíamos alcanzar todos los medios que quisiéramos. Entonces eso llevaba a los jóvenes a delinquir. Claro, puede haber una crítica a Robert Merton, como el mismo año, si mal no recuerdo, ese libro se publicó en 1949, y ese mismo año salió el libro de Edwin Sutherland, el de White Collar Crimes, delitos de cuello blanco. Claro, no todos los delitos se pueden explicar por causas económicas, porque hay gente rica que roba, aunque bueno, siempre quieren más y más. Es una de las tesis de Freud en el malestar de la cultura, la Unbehagen in der Kultur, en el cual, bueno, el precio de nuestra cultura al final es la represión. No podemos tener todo lo que queremos, entonces eso provoca problemas. Y respecto a esa solución, yo no veo una salida. Gustav Rathbun, este gran poeta del derecho, decía que tal vez la mejor reforma del derecho penal consistiría en pensar algo mejor que el derecho penal. Bueno, suena bonito, pero no se me ocurre todavía algo respecto a eso. En ese sentido, el discurso filosófico de la modernidad tiene temas inabarcables. Sería otro tipo de variables y otro tipo de conflictos que pues nuestra modernidad no puede resolver ahora. Sí, claro. Es muy difícil. Muy difícil. Pero bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene comentarios, preguntas? ¿No? Sí. Bueno, buenos días. Hace un par de meses fui a una presentación de un libro que hablaba sobre... la autora era italiana, y el libro hablaba sobre la perversión de los placeres, esta tendencia que hay en la sociedad de la perversión de los placeres, ¿no? Que hablaba sobre una tendencia que hay actualmente en cuanto a que el placer, lo que ya nos está provocando placer como sociedad, es el sufrimiento.
a partir del sufrimiento. Y según usted, doctor, ¿cuál sería una de las causas de por qué estamos conduciéndonos en ese sentido? ¿Por qué hay cada vez más contenidos que a partir del sufrimiento de una persona nos empieza a provocar placer como sociedad? Esto obviamente es un riesgo, bueno, yo lo veo así porque el día de mañana podemos tener asesinos seriales o lo que vemos en tantas películas, pues lo podemos tener reflejado así porque cada vez estos contenidos son más abundantes, ¿no? En televisión, en internet y pues, no sé, el día de mañana más medios que salgan. ¿Cuál cree usted que es una de las causas que podría estar originando esto o cree que no, esta tendencia no es real o Bueno, la modernidad rescató un principio muy grande para nosotros, el principio de la subjetividad. El derecho del individuo a encontrar su beneficio a partir de su propio bienestar. Sin embargo, lo que olvidó el discurso filosófico de la modernidad, a diferencia de los discursos previos, es que esta búsqueda por el bienestar individual produce muchas patologías modernas. Es uno de los temas que ha desarrollado con gran rigor Axel Honneth. La modernidad también ha producido sus propios demonios, y uno de ellos es una búsqueda exacerbada de placer en la modernidad, y también esta búsqueda exacerbada de placer propio también se relaciona con ciertas patologías, como una puede ser el ver sufrir al otro produce bienestar, lo que tal vez esa palabra extraña en alemán, Schadenfreude, la alegría por el mal ajeno, es algo que sucede. Sociólogos del derecho como Boaventura de Sousa, aunque bueno, no coincido del todo con él, han hecho énfasis en esta modernidad indolente, una crítica de una razón indolente, una indolencia frente al otro. En sociedades de mercado, donde lo único que nos interesa es nuestro propio bienestar, no solamente dejamos de preocuparnos por el otro, como tú lo has mencionado, sino también a veces parece que nos produce bienestar ver el sufrimiento del otro. Eso es algo que ha provocado sociedades de mercado y en lo que el actual discurso criminológico contemporáneo, el discurso criminológico crítico, se ha enfocado en establecer que cierta construcción mediática de la realidad provoca patologías de los sujetos que tienen obviamente incidencias en la producción de delitos. Y no solamente eso, sino también a veces dejar en un estado de indefensión a ciertos grupos sociales, pues provoca más exclusión. ¿Me podría yo agregar algo? Sí. ¿Y no acaso el siglo XVIII y para atrás tiene que ver mucho con el sufrimiento? Claro. La religión, el catolicismo enseñó el bien vivir era el sufrir. Claro, es una concepción. Y no todo este asunto de los que mataban, lo explica Foucault, el placer de ver cómo los mataban, qué horror todo lo que les hacían, ¿no? Sí, como el caso de Engels. Sí, como los van desmembrando, Sí. Los queman primero, los desmembran, y todavía las cenizas van para allá, bueno, lo que queda, sí. Los restos, no cenizas, del cuerpo o algunas cenizas. Sí. Entonces, todo este sufrimiento no es actual. No, claro. Viene allá, a lo mejor es un retroceso. Puede ser una afección de un retroceso. Con cambios, ¿no? Sería interesante cuestionar la tesis de Norbert Elias sobre el proceso de civilización. Ajá. Ahora serás a pensar en un proceso de descivilización, una encivilización, un proceso de civilización que hay en las sociedades modernas. Sí. Sí, claro, es parte de... Pero con el ingrediente de la drogadicción, las drogas han dado un giro, porque es para calmar esta infelicidad humana. Claro, es un vejaje en el malestar cultural. Esto es la droga y lo ves en todos los sectores, ¿no? Bueno, es parte de nuestras patologías modernas, ¿no? El castigo sobre los cuerpos, esa autoflagelación es parte de nuestra tradición judeocristiana, sí. No lo podemos negar. Sin embargo, obviamente en nuestra sociedad moderna, pues vivimos, hay que cuestionar un poco esa idea de la modernidad como un proceso teleológico hacia un progreso de la humanidad. Yo creo que en ocasiones la modernidad nos juega muy malas pasadas y entramos en procesos de descivilización. Uh-huh. Para mí la criminología mediática va en ese camino. Sí. Que nos gusta, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años cuando yo soy bastante old school en todos los aspectos, y algunos
alumnos me hablaban de una página de internet donde se mostraban ejecuciones de los narcos, y es algo increíble, ¿no? Y sobre todo el rating que tiene este tipo de cosas es algo brutal. Es un proceso de descivilización total. Sí. Total. Pero el problema es que nosotros estamos inmersos en una sociedad donde inclusive la violencia se ha vuelto parte de nuestra vida, se ha rutinizado. Eso es algo muy triste, en verdad. Solamente cuando... Es un poco como la lógica del pescado, ¿no? ¿Se han oído la lógica del pescado? El pescado, si le preguntáramos al pez, bueno, si podemos preguntarle al pez, y lo último que nos diría es que él está mojado. Sería lo último en que pensaría que él está mojado. Y hemos caído en una lógica en la cual la violencia ha sido parte de nuestra vida. Sobre todo en sectores excluidos donde la violencia es parte de su vida. Entonces, ¿cómo poder esos chicos cambiar cuando crecen con un imaginario lleno de violencia? A mí me encantaba, cuando estaba en Alemania, todas las personas me cuestionaban, oye, en México hay un país con mucha gente. Y yo, de pronto, sí, claro, gente sin cabeza. Bueno, claro, ¿no? Y todos lo veían como un proceso de barbarie en México. Sin embargo, es algo que nos hemos acostumbrado a vivir, nos hemos acostumbrado a vivir en medio de la violencia, es algo terrible en nuestra sociedad moderna. Y es algo que para mí no veo mucha solución. Por una parte, las palabras de la academia siempre se quedan cortas ante la realidad. Siempre hay una brecha enorme entre la academia y la realidad. Y aparte, la academia a veces no siempre es reflexiva, lo cual pues, eso contribuye a empeorar un poco las cosas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Claro. Ok, bueno, yo para finalizar sí me gustaría destacar algunas de las cosas de la charla que nos brindas. Y bueno, de entrada es como este uso que tú remarcas, pensando en el Avery approach, al respecto de la figura del otro, ¿no? De este impartidor de justicia que también ya se ha hecho parte de este proceso negativo, pues bueno, de cuestionar la legitimidad, del uso excesivo de la fuerza, etc. Y que también nos lleva a complejizar más el fenómeno. Cómo no nos, por un lado se mediatiza, como bien Carlos, como también ya otros ponentes lo han enfatizado, cómo se mediatiza este uso de la fuerza, de la violencia, para generar nuevamente estos dos polos, los buenos y los malos, o para naturalizar este uso de la violencia en contra de los sectores excluidos. Ese por un lado, y por el otro nuevamente retomando el papel de la academia, que tú puntualmente mencionas al respecto de que, bueno, igual y por un lado la crítica hacia el uso de las estadísticas, pero sí darnos cuenta qué tipo de materiales de base o de referencia podemos tener quienes estamos estudiando este aspecto, porque una cosa es el ejercicio de la criminología basado en la parte de las ciencias forenses, etc., pero el otro es el ejercicio reflexivo de la criminología. No contamos con los materiales tanto en traducciones, vemos que hay producción académica muy buena, por ejemplo, pensando en Brasil, en Alemania, que son como una de la filosofía, en Italia, y que son materiales que se desarrollan en sus países o en países aledaños, que llegan a traducciones en el inglés, igual y ya no llegan hasta acá, pensando por ejemplo en Finlandia, en Alemania, que son idiomas todavía más rígidos y que no contamos con este tipo de textos que nos pudieran auxiliar. Y también como trabajo académico que no tenemos esa vinculación, tú bien lo mencionaste, criminología se toma como la materia optativa de las carreras de Derecho. ¿Por qué no pensar como la materia de las otras licenciaturas? No lo tenemos en políticas, lo estamos viendo como en la incursión que tenemos en psicología, en algunas materias afines que se puedan tomar de la psiquiatría, de otras ciencias ligadas a la salud. Pero en el aspecto de las ciencias sociales, no lo tenemos una vinculación que pudiéramos acercarnos desde la filosofía, desde la política, etc. Entonces yo creo que también eso es puntual al ver qué se está dando de crecimiento o de retroceso en el ámbito académico, pensando en la UNAM, que es doloroso, pero es cierto. Algo de lo que ya hemos visto a lo largo de este evento es que, bueno, pues parte de la propia historia del surgimiento de la criminología es una ciencia excluyente, es una ciencia que ha permitido el uso de la fuerza para el control de sectores poblacionales, llámese de las mujeres, como lo veíamos en la mesa última de ayer, al respecto del pedazo histórico que nos deja la doctora Santillán, pero también de todo este proceso del propio capitalismo, como nos mencionaba el doctor Renato Notari. Entonces yo creo que, bueno, esta mesa la aplaudo debido a que es como sentarnos a hacer este ejercicio reflexivo y, bueno, las personas que estamos aquí interesados, pues no dejarlo de lado. Por mi parte sería eso. Okay. Bueno, como último comentario, sí, es algo curioso porque en Alemania la criminología se imparte también para estudiantes de sociología y trabajo social y psicología.
lo cual contribuye a formar un mayor debate interdisciplinario. Es algo que siempre noté, como lo mencioné en la conferencia. A veces la criminología puede parecer bastante psicológica o sociológica para los juristas. Los sociólogos y psicólogos no le dan importancia porque están en la academia jurídica. Entonces parece que está en medio de nada. La criminología es algo muy preocupante, y más obviamente en una sociedad en la cual tendemos a hacer una naturalización, por ejemplo, del labeling approach. Que alguien estudie criminología crítica no significa que no etiquete. Es uno de los problemas, ¿no? Alguien puede ser un gran criminólogo crítico y al ver a un pobre que se acerca a su coche, pues puede verlo con miedo, ¿no? Basado en ciertas evidencias empíricas en torno a la criminalidad contemporánea. Sobre las traducciones, bueno, es una chamba bastante difícil las traducciones. Estoy traduciendo ahora un libro de un profesor mío y es difícil. Sin embargo, creo que podemos pensar en países como en Brasil, donde la academia en todos los ámbitos ha avanzado bastante. Yo al menos en el ámbito de la filosofía del derecho, yo no compararía a México con Brasil de ninguna manera. En Brasil hay un avance tremendo en este tipo de ámbitos y bueno, pues es parte de la misma academia, las mismas prácticas académicas. Yo, utilizando un concepto de Howard Becker, si lo conocen, yo soy un outsider de la academia. Yo por eso también prefiero que mi maestro me quiera sacar ya también del país, porque soy un outsider de la academia. Pero bueno, es parte de estos saberes académicos, los cuales hay una tesis de Foucault muy importante. Los saberes son saberes sometidos y eso no lo debemos olvidarlo. Entonces siempre es bueno pensar filosóficamente porque incluye el elemento de la reflexividad, no solamente en la filosofía misma, sino en otros tipos de ciencias como el derecho o también en la criminología. Pero bueno, sería todo y muchas gracias. Okay. Procedo a la lectura de la constancia pertinente e invito a los siguientes ponentes a que se acerquen. A su gusto. Gracias. Bueno.